El 23 de julio de 2005 amaneció como un día perfecto para visitar el Zoológico Nacional de Washington, D.C. La temperatura era de 78 grados Fahrenheit, con una brisa suave que prometía alivio del calor del verano, y el cielo azul claro sin una sola nube. Era exactamente el tipo de día que las familias esperaban para sus vacaciones de verano, y el zoológico se preparaba para recibir a miles de visitantes. Entre esos visitantes estaba la familia Rodríguez, que había viajado desde su hogar en Silver Spring, Maryland, para celebrar el 7º cumpleaños de su hijo menor, Carlos Eduardo Rodríguez. La familia había planeado esta visita durante semanas, y Carlos había estado contando los días en un calendario especial que su madre, María Elena, había hecho especialmente para él. Carlos era un niño excepcional de muchas maneras. A los 7 años ya mostraba una inteligencia extraordinaria y una curiosidad insaciable sobre el mundo animal que lo rodeaba. Su habitación estaba llena de libros sobre zoología, documentales de National Geographic y pósters de animales exóticos que había memorizado hasta el último detalle. «Mami», había dicho Carlos la noche anterior mientras se preparaba para dormir, «mañana voy a ver los pandas gigantes. ¿Sabías que pueden comer hasta 40 libras de bambú al día?» María Elena, una enfermera de 34 años que trabajaba en el Hospital General de Washington, sonrió ante el entusiasmo de su hijo. «Sí, mi amor, y estoy segura de que vas a aprender muchas cosas nuevas mañana». El padre de Carlos, Roberto Rodríguez, era un mecánico de 36 años que trabajaba en un taller de reparación de automóviles en Bethesda. Aunque era un hombre de pocas palabras, adoraba a su hijo menor y había tomado el día libre específicamente para esta excursión familiar. Para Roberto, ver la felicidad en los ojos de Carlos valía más que cualquier dinero que pudiera ganar trabajando. La familia también incluía a Isabela, la hermana mayor de Carlos, de 12 años, quien, aunque trataba de actuar como si fuera demasiado mayor para emocionarse por un zoológico, secretamente estaba tan emocionada como su hermano menor. Isabela era protectora con Carlos y a menudo actuaba como una segunda madre, ayudando a cuidarlo y asegurándose de que estuviera seguro. Llegaron al zoológico a las 9:30 de la mañana, media hora después de que abriera, esperando evitar las multitudes más grandes que llegarían más tarde en el día. Roberto había investigado los mejores horarios para visitar y había leído que las mañanas tempranas eran ideales para ver a los animales más activos y para navegar por el zoológico con menos congestión. El Zoológico Nacional de Washington, D.C., es uno de los zoológicos más antiguos y respetados de Estados Unidos, establecido en 1889 y hogar de más de 2.700 animales, representando aproximadamente 390 especies. El zoológico cubre 163 acres de terreno ondulado en el barrio de Woodley Park, con senderos serpenteantes que conectan diferentes hábitats y exhibiciones. Carlos llevaba su mochila especial de cumpleaños, un regalo temprano de sus padres que estaba decorada con imágenes de diferentes animales del zoológico. Dentro había empacado cuidadosamente su cuaderno de notas sobre animales, varios lápices de colores, una cámara desechable y su libro favorito sobre pandas gigantes. «Papá», dijo Carlos mientras caminaban por la entrada principal, «¿podemos ver primero a los pandas? Quiero tomar fotos para mi proyecto de la escuela». «Por supuesto, mijo», respondió Roberto, consultando el mapa del zoológico que habían recogido en la entrada. «Los pandas están en el sendero de Asia. Podemos ir allí primero y luego trabajar nuestro camino alrededor del resto del zoológico». La familia pasó la primera hora visitando el hábitat de los pandas gigantes, donde Carlos se quedó fascinado observando a Mei Xiang y Tian Tian, los 2 pandas adultos que eran las estrellas del zoológico.
Tomó docenas de fotografías con su cámara desechable y llenó varias páginas de su cuaderno con observaciones detalladas sobre el comportamiento de los pandas. «Mira, Isabela», le dijo a su hermana, señalando hacia uno de los pandas que estaba comiendo bambú. «Está usando sus pulgares especiales para agarrar el bambú. Los pandas son los únicos osos que tienen pulgares oponibles». Isabela, aunque impresionada por el conocimiento de su hermano, también estaba preocupada por mantenerlo cerca en la creciente multitud de visitantes. El zoológico se estaba llenando rápidamente con familias, grupos escolares y turistas, y era fácil perder de vista a un niño pequeño entre tanta gente. Después de los pandas, la familia se dirigió hacia el sendero de África para ver los leones, elefantes y otros animales de la sabana. Carlos estaba particularmente emocionado por ver a los elefantes asiáticos, ya que había estado leyendo sobre su inteligencia y memoria excepcionales. Era alrededor de las 11:30 am cuando llegaron al hábitat de los elefantes. El área estaba moderadamente concurrida, pero no abarrotada, con aproximadamente 30 personas, observando a los 3 elefantes asiáticos que vivían en el zoológico. Carlos inmediatamente se acercó a la barrera de observación, tirando de la mano de su padre para obtener una mejor vista. «Papá, ese elefante está pintando», exclamó Carlos, señalando hacia Candula, un elefante macho joven que estaba interactuando con un enriquecimiento ambiental diseñado para estimular su inteligencia. Roberto se acercó para ver mejor, manteniendo una mano protectora en el hombro de Carlos. María Elena estaba a unos pocos pies de distancia, tomando fotografías de la familia con la cámara digital que habían comprado especialmente para el viaje. Isabela había notado un puesto de información educativa cerca del hábitat de los elefantes y se había acercado para leer sobre los esfuerzos de conservación del zoológico. Aunque solo tenía 12 años, ya mostraba interés en la biología y la conservación de vida silvestre. Fue durante este momento de tranquila observación familiar que todo cambió para siempre. Según los testimonios posteriores de la familia y otros testigos, Carlos había estado parado junto a la barrera de observación, completamente absorto en observar a los elefantes, cuando aparentemente vio algo que capturó su atención de manera extraordinaria. «Hay un bebé elefante», dijo Carlos de repente, su voz llena de emoción. «Papá, mira, hay un bebé elefante escondido detrás de esa roca». Roberto siguió la mirada de su hijo, pero no pudo ver ningún bebé elefante. Los 3 elefantes del zoológico eran todos adultos o subadultos, y no había habido nacimientos de elefantes en el zoológico durante varios años. «¿Dónde, mijo? No veo ningún bebé elefante». «Allí», insistió Carlos, señalando hacia una área del hábitat que estaba parcialmente oculta por rocas artificiales y vegetación. «Está llamándome. Puedo escucharlo». María Elena se acercó, preocupada por el comportamiento inusual de su hijo. Carlos generalmente era muy preciso en sus observaciones sobre animales, y era extraño que viera algo que los adultos no podían ver. «Carlos, mi amor, creo que tal vez estás viendo sombras o tal vez uno de los elefantes adultos está parcialmente escondido», dijo María Elena suavemente, pero Carlos estaba completamente convencido de lo que veía. «No, mami, es un bebé elefante real y está solo. Necesita ayuda». Antes de que cualquiera de los miembros de la familia pudiera reaccionar, Carlos había comenzado a caminar a lo largo de la barrera de observación, siguiendo el perímetro del hábitat hacia un área donde el sendero se curvaba y la vista del interior del recinto era diferente. «Carlos, quédate donde podamos verte», le gritó Roberto, siguiendo a su hijo a lo largo de la barrera. La familia se movió como un grupo, manteniendo a Carlos a la vista, mientras él continuaba buscando una mejor vista del bebé elefante que insistía que había visto.
El sendero los llevó alrededor de una curva donde había menos visitantes, y la vegetación era más densa. Era aproximadamente las 11:45 a.m. cuando Carlos desapareció. Según los testimonios de la familia, Carlos había estado caminando ligeramente adelante de ellos, siguiendo la curva del sendero, cuando llegaron a una sección donde árboles grandes y arbustos creaban una especie de túnel verde a lo largo del camino. Roberto e Isabela estaban a unos 10 pies detrás de Carlos, mientras que María Elena había parado momentáneamente para ajustar la correa de su cámara. «¡Carlos!», gritó Roberto cuando se dio cuenta de que ya no podía ver a su hijo adelante en el sendero. «¿Dónde estás?». La familia corrió hacia adelante, esperando encontrar a Carlos simplemente unos pasos más adelante, tal vez parado en otro punto de observación. Pero cuando emergieron del área densamente vegetada, Carlos no estaba por ningún lado. El sendero se abría a una pequeña plaza con bancos y un puesto de información, rodeada por 3 senderos diferentes que llevaban a diferentes secciones del zoológico. Había aproximadamente una docena de visitantes en el área, pero ningún niño de 7 años con una mochila de animales. «¡Carlos!», gritó María Elena, su voz ahora llena de pánico. «¡Carlos! ¿Dónde estás?». Roberto inmediatamente comenzó a preguntarle a los otros visitantes si habían visto a un niño pequeño con cabello oscuro y una mochila de animales. Nadie había notado a Carlos pasar por el área. Isabela, utilizando la lógica de sus 12 años, sugirió que tal vez Carlos había tomado uno de los otros senderos, siguiendo su búsqueda del bebé elefante imaginario. La familia se dividió, con Roberto tomando un sendero, María Elena otro e Isabela permaneciendo en la plaza para vigilar en caso de que Carlos regresara. Durante los siguientes 15 minutos, la familia buscó frenéticamente en todas las direcciones desde la plaza, preguntando a empleados del zoológico y otros visitantes, pero sin encontrar ningún rastro de Carlos. A las 12:05 p.m., Roberto se acercó a un guardia de seguridad del zoológico para reportar que su hijo estaba perdido. El guardia, Steven Matthews, era un veterano de 10 años en seguridad del zoológico y había manejado muchas situaciones de niños perdidos durante su carrera. «Señor, entiendo que su hijo está perdido», dijo Matthews, sacando su radio. «¿Puede darme una descripción de él y decirme cuándo lo vio por última vez?». Roberto proporcionó una descripción detallada. «Carlos Eduardo Rodríguez, 7 años, aproximadamente 4 pies de altura, cabello negro, ojos marrones, llevando una camiseta azul con un dinosaurio, pantalones cortos caqui y una mochila con imágenes de animales del zoológico». Matthews inmediatamente activó el protocolo del zoológico para niños perdidos, que incluía alertar a todos los guardias de seguridad, cerrar discretamente todas las salidas y comenzar una búsqueda sistemática del terreno. «Señor Rodríguez», explicó Matthews, «tenemos procedimientos muy efectivos para encontrar niños perdidos. En el 99% de los casos, los niños se reencuentran con sus familias dentro de los primeros 30 minutos. El Zoológico Nacional tenía un historial excelente en cuanto a seguridad infantil. En los 10 años anteriores no había habido ni un solo caso de un niño que no fuera encontrado dentro de las primeras horas de ser reportado como perdido. El diseño del zoológico, con sus múltiples puntos de control y personal de seguridad estratégicamente ubicado, hacía virtualmente imposible que alguien saliera del terreno sin ser detectado. Durante la siguiente hora, más de 20 empleados del zoológico participaron en la búsqueda de Carlos. Cada hábitat fue revisado sistemáticamente, cada baño fue inspeccionado. Cada área de descanso fue examinada minuciosamente. La búsqueda incluyó áreas que normalmente estaban cerradas al público, como las instalaciones de cuidado de animales, las oficinas administrativas y las áreas de mantenimiento.
A la 1:15 p.m., cuando Carlos había estado perdido durante 1 hora y media, el jefe de seguridad del zoológico, Captain Robert Chen, tomó la decisión de contactar al Departamento de Policía Metropolitana de Washington, D.C. Esta es una situación altamente inusual, le explicó Chen al detective Sarah Williams cuando llegó al zoológico. En mis 15 años aquí, nunca hemos tenido un caso donde no pudiéramos localizar a un niño perdido dentro de la primera hora. Detective Williams era una veterana de la unidad de personas desaparecidas con 12 años de experiencia en casos que involucraban niños. Su llegada al zoológico marcó el momento cuando la búsqueda de Carlos se convirtió oficialmente en una investigación de persona desaparecida. ¿Han revisado las grabaciones de las cámaras de seguridad?, preguntó Detective Williams. Estamos en el proceso de revisar todo el footage desde las 11:30 a.m., respondió Captain Chen. Tenemos más de 60 cámaras ubicadas por todo el zoológico, incluyendo todas las entradas y salidas. La revisión inicial de las cámaras de seguridad mostró claramente a Carlos caminando con su familia hacia el hábitat de los elefantes alrededor de las 11:30 a.m. Las cámaras captaron a la familia moviéndose a lo largo del sendero, con Carlos visiblemente emocionado y señalando hacia el hábitat de los elefantes. Sin embargo, las cámaras no mostraron a Carlos saliendo del área del hábitat de los elefantes. Más perturbador aún, no había footage de Carlos en ninguna de las cámaras después de las 11:42 a.m., cuando fue capturado por última vez caminando hacia la sección densamente vegetada del sendero. Esto es altamente inusual, observó el técnico de seguridad mientras revisaba las grabaciones. Las cámaras tienen cobertura superpuesta en esta área. No debería ser posible que alguien se mueva por esta sección sin aparecer en al menos una de las cámaras. A las 2:30 p.m., la búsqueda se había expandido para incluir a detectives adicionales, oficiales de patrulla y un equipo de búsqueda y rescate con perros especializados en rastrear personas desaparecidas. El zoológico había sido efectivamente cerrado al público mientras la búsqueda continuaba. Los perros de búsqueda fueron capaces de seguir el rastro de Carlos desde la entrada del zoológico hasta el hábitat de los elefantes, confirmando la ruta que la familia había descrito. Sin embargo, el rastro se desvanecía completamente en la sección vegetada del sendero, donde Carlos había sido visto por última vez. Los perros están actuando de manera extraña en esa área, reportó el manejador de perros, Officer Mark Davis. Normalmente, cuando perdemos un rastro, hay indicaciones de hacia dónde pudo haber ido la persona, pero aquí es como si el rastro simplemente se detuviera. A las 4:00 p.m., cuando Carlos había estado desaparecido durante más de 4 horas, Detective Williams autorizó una búsqueda aún más extensiva que incluía el uso de helicópteros con cámaras térmicas para inspeccionar los terrenos del zoológico desde el aire. La búsqueda aérea no reveló ningún signo de Carlos, a pesar de que las cámaras térmicas deberían haber podido detectar el calor corporal de un niño escondido en cualquier lugar dentro de los terrenos del zoológico. Mientras continuaba la búsqueda física, Detective Williams comenzó a entrevistar a otros visitantes que habían estado en el área del hábitat de los elefantes durante el tiempo cuando Carlos desapareció. Las entrevistas revelaron algo preocupante. Varios testigos reportaron haber observado a Carlos comportándose de manera inusual antes de su desaparición. El niño estaba hablando sobre ver un bebé elefante, dijo Jennifer Morrison, una visitante de Nueva York que había estado observando los elefantes al mismo tiempo que la familia Rodríguez. Pero no había ningún bebé elefante. Los cuidadores del zoológico confirmaron que no han tenido nacimientos de elefantes en años. Otro testigo, Dr.
Michael Thompson, un veterinario que estaba visitando el zoológico con su propia familia, notó algo aún más extraño. El niño parecía estar respondiendo a sonidos que nadie más podía escuchar. Seguía girando su cabeza como si algo lo estuviera llamando. A las 6:00 p.m., cuando el zoológico normalmente habría cerrado al público, la búsqueda de Carlos había involucrado a más de 50 personas, incluyendo personal del zoológico, oficiales de policía, bomberos y voluntarios. Cada pulgada del zoológico había sido revisada al menos 3 veces. La familia Rodríguez había permanecido en el zoológico durante toda la búsqueda, alternando entre esperanza y desesperación mientras observaban a los equipos de búsqueda trabajar metódicamente a través de los terrenos. «No entiendo cómo puede haber desaparecido así», le dijo María Elena a Detective Williams. «Carlos es un niño muy inteligente. Conoce su nombre completo, nuestra dirección, nuestros números de teléfono. Si estuviera perdido, habría buscado ayuda». Roberto había proporcionado a la policía fotografías recientes de Carlos, incluyendo algunas tomadas esa misma mañana en el zoológico. Las fotografías mostraban a un niño feliz y saludable, claramente disfrutando su día especial de cumpleaños. A las 8:00 p.m., cuando la luz del día comenzaba a desvanecerse, la decisión se tomó de suspender la búsqueda activa hasta la mañana siguiente. Sin embargo, oficiales de seguridad permanecerían en el zoológico durante toda la noche en caso de que Carlos apareciera o fuera encontrado. «Vamos a reanudar la búsqueda a primera hora mañana», le aseguró Detective Williams a la familia. «También vamos a expandir la búsqueda a las áreas circundantes del zoológico, incluyendo Rock Creek Park». Esa noche, la historia de la desaparición de Carlos en el Zoológico Nacional se convirtió en noticia local. Las estaciones de televisión de Washington, D.C. transmitieron la fotografía de Carlos y pidieron a cualquier persona con información que contactara a la policía. La mañana del 24 de julio trajo equipos de búsqueda aún más grandes y una expansión significativa del área de búsqueda. La investigación ahora incluía la posibilidad de que Carlos hubiera sido secuestrado, aunque no había evidencia que apoyara esta teoría. En casos de niños desaparecidos, explicó Detective Williams a los medios de comunicación, consideramos todas las posibilidades. Sin embargo, la evidencia actual sugiere que Carlos desapareció mientras estaba dentro de los terrenos del zoológico, y no hay indicación de que saliera del área. La búsqueda continuó durante una semana completa, expandiéndose eventualmente para cubrir todo Rock Creek Park y las áreas residenciales circundantes. Cientos de voluntarios se unieron a los esfuerzos, distribuyendo volantes y peinando cada área donde un niño pequeño podría haberse escondido o podría haber sido llevado. Pero a pesar de los esfuerzos extensivos, no se encontró ni una sola pista sobre el paradero de Carlos Eduardo Rodríguez. El caso se convirtió en uno de los misterios de personas desaparecidas más desconcertantes en la historia de Washington, D.C. Un niño de 7 años había desaparecido en el lugar más vigilado y seguro posible, bajo la supervisión directa de su familia, sin dejar ni un solo rastro de evidencia. Los análisis forenses de las cámaras de seguridad nunca revelaron cómo Carlos pudo haber salido del área sin ser detectado. Los expertos en seguridad confirmaron que las cámaras estaban funcionando correctamente y que no había puntos ciegos significativos en la cobertura. Mientras los días se convertían en semanas y las semanas en meses, el caso de Carlos Rodríguez se unió a la lista de casos fríos del Departamento de Policía Metropolitana. La familia nunca dejó de buscar, organizando sus propios esfuerzos de búsqueda y manteniendo la esperanza de que algún día su hijo regresaría a casa. El Zoológico Nacional implementó protocolos de seguridad adicionales como resultado de la desaparición de Carlos.
pero nunca pudo explicar cómo un niño había logrado desaparecer de manera tan completa dentro de sus confines aparentemente seguros. Durante 14 años, el misterio de Carlos Eduardo Rodríguez permanecería sin resolver, convirtiéndose en una leyenda urbana susurrada entre los empleados del zoológico y un recordatorio constante para las familias visitantes sobre la importancia de mantener a sus hijos cerca. Pero los secretos, incluso los más profundos, a veces encuentran maneras de revelarse. Y en 2019, las cámaras de seguridad del Zoológico Nacional capturarían algo que desafiaría todo lo que los investigadores pensaban que sabían sobre la desaparición de Carlos. El 15 de marzo de 2019, 14 años después de la desaparición de Carlos Eduardo Rodríguez, el técnico de seguridad del Zoológico Nacional, Kevin Martínez, estaba revisando rutinariamente las grabaciones de las cámaras de seguridad cuando se topó con algo que cambiaría para siempre su comprensión del caso más misterioso en la historia del zoológico. Martínez, de 28 años, había comenzado a trabajar en el zoológico solo 3 años antes, pero había escuchado la historia de Carlos innumerables veces durante su entrenamiento. Todos los empleados del zoológico conocían la historia del niño que había desaparecido sin dejar rastro, y el caso había resultado en protocolos de seguridad significativamente mejorados que seguían vigentes hasta el día de hoy. El caso Rodríguez es algo que todos aquí llevamos con nosotros, había explicado el supervisor de Martínez, Captain Robert Chen, quien ahora era el jefe de seguridad y había estado presente durante la búsqueda original en 2005. Es un recordatorio de que sin importar cuán seguros creamos que son nuestros procedimientos, siempre puede pasar algo que no esperamos. Esa mañana de marzo, Martínez estaba realizando una revisión de rutina de las grabaciones de seguridad de la noche anterior, buscando cualquier actividad inusual o violaciones de seguridad que pudieran haber ocurrido después del horario de cierre. Era una tarea que realizaba cada mañana antes de que el zoológico abriera al público, parte de los protocolos de seguridad que habían sido implementados, en parte como resultado de la desaparición de Carlos. Las cámaras de seguridad del zoológico habían sido significativamente actualizadas desde 2005. El sistema ahora incluía más de 200 cámaras de alta definición con capacidades de visión nocturna, cobertura completa de todos los senderos públicos y redundancia múltiple para asegurar que no hubiera puntos ciegos donde alguien pudiera moverse sin ser detectado. Martínez estaba revisando el footage de las 2:30 am del 14 de marzo cuando notó algo extraño en una de las cámaras que monitoreaba el área del hábitat de los elefantes. Era la misma área general donde Carlos había desaparecido 14 años antes, aunque el hábitat había sido renovado y expandido significativamente desde entonces. «Esto es raro», murmuró Martínez mientras pausaba la grabación y la rebobinó para verla nuevamente. En la pantalla había una figura pequeña moviéndose lentamente a lo largo del sendero cerca del hábitat de los elefantes. La figura parecía ser del tamaño de un niño, caminando con un paso deliberado y familiar a lo largo del mismo sendero donde Carlos había sido visto por última vez. Lo que hizo que Martínez se detuviera y mirara más de cerca fue que la figura llevaba lo que parecía ser una mochila con imágenes de animales, notablemente similar a la descripción de la mochila que Carlos había estado llevando el día que desapareció. Martínez aumentó el zoom tanto como el sistema permitía, pero la resolución de la grabación nocturna hacía difícil distinguir detalles faciales claros. Sin embargo, la estatura, la forma de caminar y la mochila distintiva eran inquietantemente familiares. «Captain Chen», llamó Martínez a través del sistema de intercomunicación. «Necesita ver esto inmediatamente».
Captain Chen, quien había llegado temprano esa mañana para revisar los reportes de la noche anterior, respondió inmediatamente al llamado de Martínez. A los 55 años, Chen había visto prácticamente todo lo que un zoológico podía presentar en términos de desafíos de seguridad. Pero la urgencia en la voz de Martínez sugería que esto era algo fuera de lo ordinario. «¿Qué tienes, Kevin?», preguntó Chen mientras entraba al centro de control de seguridad. «Captain, necesita ver esta grabación de anoche. Creo que podría estar relacionada con el caso Rodríguez». Chen inmediatamente prestó total atención. A pesar de todos los años que habían pasado, el caso de Carlos seguía siendo un tema sensible para él. Como miembro del equipo de seguridad original que había participado en la búsqueda de 2005, Chen había cargado con sentimientos de responsabilidad personal por no haber sido capaz de encontrar al niño. Martínez reprodujo la grabación y Chen observó en silencio mientras la pequeña figura se movía a través de la pantalla. Después de ver la grabación 3 veces, Chen pidió que Martínez imprimiera capturas de pantalla de los fotogramas más claros. «Kevin, ¿has revisado otras cámaras de la misma franja de tiempo para ver si esta figura aparece en algún otro lugar?» «Eso es lo que estaba a punto de hacer cuando lo llamé. Quería que viera esto primero». Durante las siguientes 2 horas, Martínez y Chen revisaron sistemáticamente todas las grabaciones de las cámaras de la noche anterior, buscando cualquier otra aparición de la figura misteriosa. Lo que encontraron fue aún más desconcertante. La figura aparecía en múltiples cámaras a lo largo de un período de aproximadamente 30 minutos, moviéndose a través del zoológico, con lo que parecía ser conocimiento íntimo de los senderos y áreas. Más perturbador aún, la figura se movía a través de áreas que requerían llaves de acceso especiales, incluyendo áreas de mantenimiento y senderos de servicio que no eran accesibles al público. «Captain», dijo Martínez mientras señalaba hacia una de las grabaciones, «mire esto. La figura está caminando a través del área de cuidado de animales. Esa área requiere códigos de acceso especiales y las puertas están cerradas electrónicamente». Chen observó con creciente inquietud, mientras la figura parecía pasar directamente a través de una puerta que los registros electrónicos mostraban que había permanecido cerrada y sin abrir durante toda la noche. «Esto no es posible», murmuró Chen. «Esas puertas tienen sensores. Si alguien las hubiera abierto, habríamos recibido una alerta automática». Pero lo más inquietante estaba aún por venir. En una de las cámaras que monitoreaba un área de servicio cerca del hábitat de los primates, la figura se detuvo directamente frente a la cámara y pareció mirar directamente hacia el lente. Por un momento, la cara de la figura fue claramente visible. Era el rostro de un niño de aproximadamente 7 años, con características que eran inquietantemente similares a las fotografías de Carlos Eduardo Rodríguez que Chen recordaba del archivo del caso. «Dios mío», susurró Chen. «Kevin, necesitas hacer copias de todas estas grabaciones inmediatamente, y luego necesito que contactes al detective Williams. Todavía está activa. Ahora trabaja en la unidad de casos fríos». Detective Sarah Williams, ahora de 52 años y una veterana de 20 años en el departamento, había sido promovida a jefe de la unidad de casos fríos 5 años antes. El caso de Carlos Rodríguez había permanecido como uno de sus casos no resueltos más frustrantes, y ella había continuado revisando periódicamente el archivo en caso de que nueva evidencia emergiera. Cuando recibió la llamada de Captain Chen esa tarde, Williams inmediatamente reconoció la importancia potencial del descubrimiento. «Captain Chen, estaré ahí en 1 hora. No permita que nadie más vea esas grabaciones hasta que yo llegue».
Williams llegó al zoológico acompañada por el detective Marcus Johnson, un especialista en análisis de video forense, y doctor Patricia Valdés, una psicóloga forense que se especializaba en casos de niños desaparecidos. El equipo había trabajado juntos en múltiples casos fríos y había desarrollado una reputación por su análisis meticuloso de evidencia compleja. Antes de revisar las grabaciones, dijo Williams, quiero que entiendan la importancia de mantener esto confidencial hasta que podamos determinar qué es exactamente lo que estamos viendo. El equipo pasó las siguientes 4 horas revisando exhaustivamente todas las grabaciones de seguridad, no solo de la noche del 13 al 14 de marzo, sino también de las semanas anteriores. Lo que descubrieron fue aún más extraordinario. Las apariciones de la figura infantil no habían comenzado esa noche. Detective Johnson encontró evidencia de apariciones similares que se remontaban varios meses, siempre durante las horas de la madrugada cuando el zoológico estaba cerrado, y siempre en áreas relacionadas con el hábitat de los elefantes. Detective Williams, informó Johnson, he encontrado al menos 12 instancias diferentes en los últimos 6 meses donde esta figura aparece en las grabaciones. Los patrones de movimiento son consistentes y la figura siempre parece estar buscando algo o a alguien. Dr. Valdés, mientras tanto, había estado analizando el comportamiento de la figura en las grabaciones. Lo que encuentro fascinante, observó, es que el comportamiento de la figura es exactamente consistente con el comportamiento de un niño de 7 años. La forma de caminar, la postura, incluso la manera en que la figura se detiene para examinar cosas que llaman su atención. El análisis más detallado reveló aspectos aún más inquietantes. En varias de las grabaciones, la figura parecía estar interactuando con algo o alguien que no era visible para las cámaras. Se podía ver a la figura gesticulando, aparentemente hablando, y respondiendo como si estuviera teniendo una conversación. En mi experiencia profesional, explicó Dr. Valdés, este tipo de comportamiento en un niño sugiere que está percibiendo algo en su ambiente que los adultos no pueden percibir. Es común en niños muy jóvenes o en niños que han experimentado traumas significativos. Detective Williams tomó la decisión de contactar a la familia Rodríguez antes de proceder con cualquier análisis adicional. Era importante que supieran sobre el descubrimiento antes de que cualquier información pudiera filtrarse al público. María Elena Rodríguez, ahora de 48 años, había seguido trabajando como enfermera, pero nunca se había recuperado completamente de la pérdida de su hijo. Cuando Detective Williams la llamó para solicitar una reunión, inmediatamente supo que algo significativo había sido descubierto. «Detective Williams», dijo María Elena cuando se reunieron al día siguiente, «he estado esperando esta llamada durante 14 años. ¿Encontraron algo sobre Carlos?» Williams le mostró cuidadosamente algunas de las capturas de pantalla menos inquietantes de las grabaciones de seguridad. La reacción de María Elena fue inmediata y emocional. «Ese es Carlos», dijo con lágrimas en los ojos. «Reconozco su forma de caminar, la manera en que lleva su mochila. Pero, detective, ¿cómo es posible? Él tendría 21 años ahora». Roberto Rodríguez, ahora de 50 años, había envejecido considerablemente en los 14 años desde la desaparición de su hijo. Cuando vio las grabaciones, su reacción fue de shock e incredulidad. «No entiendo lo que estoy viendo», dijo Roberto. «¿Está diciendo que Carlos ha estado en el zoológico todo este tiempo? ¿Dónde ha estado viviendo? ¿Por qué no se ha puesto en contacto con nosotros?» Isabela, ahora de 26 años y trabajando como maestra de escuela primaria, había basado gran parte de su carrera en su experiencia de perder a su hermano menor.
Cuando vio las grabaciones, inmediatamente reconoció aspectos del comportamiento de Carlos que solo una hermana podría identificar. La manera en que se detiene y mira alrededor, observó Isabela, es exactamente como Carlos solía explorar lugares nuevos. Siempre tenía esa curiosidad, esa manera de examinar todo cuidadosamente. La familia pidió revisar las grabaciones completas, y Williams accedió, aunque con advertencias sobre lo inquietante que podría ser el material. Durante la revisión, María Elena notó algo que los investigadores habían pasado por alto. «Detective», dijo María Elena señalando hacia una de las grabaciones. «¿Ve eso? Carlos está sosteniendo algo en su mano. Parece ser su cuaderno, el mismo cuaderno azul que llevaba el día que desapareció». Un análisis más detallado confirmó que la figura efectivamente llevaba lo que parecía ser un cuaderno pequeño, y en varias grabaciones se podía ver a la figura escribiendo o dibujando en él. El equipo de investigación tomó la decisión de establecer vigilancia nocturna en el zoológico, esperando observar otra aparición de la figura y posiblemente hacer contacto. Se instalaron cámaras adicionales de alta definición en el área del hábitat de los elefantes, y detectores de movimiento fueron colocados estratégicamente a lo largo de los senderos donde la figura había sido vista anteriormente. La primera noche de vigilancia, el 20 de marzo, no produjo ningún resultado. Lo mismo ocurrió con las siguientes 3 noches, pero en la noche del 24 de marzo, exactamente 10 días después del descubrimiento inicial, la figura apareció nuevamente. Esta vez, el equipo de vigilancia estaba preparado con equipo de grabación de última generación y detectores de calor corporal. Lo que registraron desafió todas las explicaciones convencionales. La figura apareció a las 2:15 am, materializándose aparentemente de la nada en el mismo sendero donde Carlos había sido visto por última vez en 2005. Los detectores de calor corporal confirmaron que la figura tenía la firma térmica de un ser humano vivo, pero los sensores de movimiento no registraron ninguna entrada al área. «Esto es imposible», murmuró Detective Johnson mientras observaba los monitores en tiempo real. Los sensores deberían haber detectado cualquier movimiento hacia esa área. La figura se movió con el mismo patrón familiar, caminando lentamente a lo largo del sendero hacia el hábitat de los elefantes. Pero esta vez, en lugar de continuar hacia otras áreas del zoológico, la figura se detuvo directamente frente a una de las cámaras nuevas y pareció mirar directamente hacia el equipo de vigilancia. Por primera vez, pudieron ver claramente el rostro de la figura. Era indudablemente Carlos Eduardo Rodríguez, aparentando exactamente la misma edad que tenía cuando desapareció 14 años antes. La figura permaneció inmóvil durante aproximadamente 30 segundos, como si supiera que estaba siendo observada. Luego, abrió su cuaderno y mostró una página hacia la cámara. Incluso con el zoom máximo, el texto era difícil de leer, pero algunas palabras eran distinguibles. Ayuda, familia, encontrar. Antes de que el equipo de vigilancia pudiera reaccionar o intentar hacer contacto, la figura cerró el cuaderno, dio media vuelta y comenzó a caminar de regreso por el sendero. A las 2:47 am simplemente desapareció, desvaneciéndose gradualmente hasta que ya no era visible en ninguna de las cámaras. ¿Registraron eso?, preguntó Williams a través de la radio. «Sí, lo tenemos todo grabado», respondió el técnico de video. «Pero, detective, esto va más allá de cualquier cosa que hayamos visto antes. La figura literalmente se desvaneció frente a nuestros ojos». El análisis posterior de las grabaciones de esa noche reveló detalles aún más extraordinarios.
Los equipos de análisis de audio detectaron sonidos que parecían ser la voz de un niño hablando en español, aunque las palabras eran difíciles de distinguir claramente. Dr. Valdés analizó el comportamiento de la figura durante toda la aparición. Lo que estamos viendo, concluyó, es consistente con un niño que está perdido y buscando a su familia. Los gestos, la manera en que muestra el cuaderno hacia la cámara, todo sugiere un intento de comunicación. El equipo enfrentaba ahora una decisión crítica sobre cómo proceder. Tenían evidencia clara de que algo relacionado con Carlos Rodríguez estaba apareciendo regularmente en el zoológico, pero la naturaleza de estas apariciones desafiaba todas las explicaciones convencionales. No podemos proceder con esto usando métodos de investigación estándar, admitió Williams durante una reunión del equipo. Necesitamos consultar con expertos en fenómenos que van más allá de mi experiencia profesional. La decisión se tomó de contactar al Dr. Michael Harrison, un investigador de la Universidad de Georgetown que se especializaba en fenómenos paranormales y casos inexplicados. Harrison había trabajado anteriormente con agencias de aplicación de la ley en casos que involucraban circunstancias extraordinarias. Detective Williams, dijo Dr. Harrison después de revisar toda la evidencia. Lo que están documentando aquí es consistente con lo que en mi campo llamamos una aparición residual. La manifestación de una persona que permanece conectada a un lugar específico debido a circunstancias traumáticas o necesidades no resueltas. Harrison explicó que, según su investigación, tales apariciones a menudo ocurrían cuando una persona había experimentado un evento traumático en un lugar específico y había quedado, en algún sentido, atrapada allí. La evidencia sugiere que Carlos nunca realmente se fue del zoológico, continuó Harrison. Es posible que algo haya ocurrido durante su desaparición original que resultó en que él quedara conectado a este lugar de una manera que va más allá de nuestra comprensión científica actual. La familia Rodríguez fue informada sobre las apariciones continuas y las teorías del Dr. Harrison. Su reacción fue una mezcla de esperanza, confusión y dolor renovado. Está diciendo que Carlos ha estado aquí todo este tiempo, pero de alguna manera no pudimos verlo o encontrarlo, preguntó María Elena. Lo que estoy sugiriendo, respondió Dr. Harrison cuidadosamente, es que Carlos puede existir en un estado que no es completamente físico ni completamente espiritual. Es posible que él esté consciente de su situación y esté tratando de comunicarse con ustedes. Roberto, siempre el pragmático, luchó con aceptar estas explicaciones. Doctor, todo lo que quiero saber es si hay una manera de traer a mi hijo de vuelta a casa. Esa, admitió Dr. Harrison, es la pregunta que estamos tratando de responder. El equipo decidió establecer una vigilancia más intensiva, con la esperanza de que las apariciones continuas de Carlos pudieran eventualmente llevar a una forma de comunicación más directa y posiblemente a una resolución del caso que había confundido a los investigadores durante 14 años. Pero lo que descubrirían en las semanas siguientes desafiaría aún más sus entendimientos sobre la naturaleza de la realidad, la vida y la muerte, y les proporcionaría respuestas que nunca podrían haber anticipado sobre lo que realmente le había pasado a Carlos Eduardo Rodríguez en aquel día de julio de 2005. La noche del 30 de marzo de 2019 marcó un punto de inflexión en la investigación cuando el equipo decidió implementar una estrategia completamente nueva. En lugar de simplemente observar las apariciones de Carlos, intentarían comunicarse directamente con él. Dr. Harrison había sugerido que las manifestaciones residuales a menudo respondían a estímulos familiares, especialmente voces de familiares cercanos. María Elena, explicó Dr.
Harrison, durante la reunión de planificación, su voz materna podría ser el factor clave para establecer comunicación real con Carlos. En mi investigación, he documentado casos donde las voces familiares pueden atravesar las barreras que separan diferentes estados de existencia. María Elena, aunque nerviosa por lo que podría significar esta experiencia, había aceptado inmediatamente participar. Doctor, haré cualquier cosa que pueda ayudar a mi hijo. Si él está atrapado de alguna manera, necesito estar aquí para él. El equipo estableció un centro de comunicación móvil en el área del hábitat de los elefantes, equipado con sistemas de audio de alta calidad, grabadoras digitales y detectores electromagnéticos que Dr. Harrison había traído de su laboratorio en Georgetown. El plan era que María Elena hablara directamente hacia las cámaras durante las horas cuando Carlos había aparecido anteriormente, esperando provocar una respuesta. A las 12:00 am del 31 de marzo, María Elena se sentó frente a las cámaras en el mismo sendero donde Carlos había caminado tantas veces durante las grabaciones de seguridad. A su lado estaban Roberto e Isabela, quienes habían insistido en estar presentes para apoyar cualquier intento de comunicación con Carlos. «Carlos, mi amor», comenzó María Elena, su voz temblando ligeramente. «Soy mami. Si puedes escucharme, por favor, déjanos saber que estás aquí. Hemos estado buscándote durante tanto tiempo». Los detectores electromagnéticos inmediatamente comenzaron a registrar fluctuaciones inusuales y la temperatura en el área descendió notablemente. A las 2:12 am, Carlos apareció, pero esta vez de una manera diferente a las apariciones anteriores. En lugar de materializarse gradualmente, Carlos apareció instantáneamente, como si hubiera estado allí todo el tiempo, pero invisible. Estaba parado a aproximadamente 10 pies de su familia, claramente visible tanto para las cámaras como para los detectores térmicos. «¡Mami!», exclamó Carlos, su voz audible a través de los sistemas de grabación de audio. «¡Mami! ¿Estás aquí?». La reacción emocional de la familia fue abrumadora. María Elena se puso de pie inmediatamente, instintivamente moviéndose hacia su hijo, pero Dr. Harrison la detuvo suavemente. «María Elena, mantenga la calma y hable con él desde donde está. Necesitamos entender su estado antes de intentar contacto físico». «Carlos, mi niño», dijo María Elena, lágrimas corriendo por su rostro. «¿Dónde has estado? ¿Estás bien? ¿Estás herido?». Carlos pareció confundido por las preguntas. «Mami, he estado aquí todo el tiempo. He estado esperando que vinieran a buscarme. El elefante bebé me dijo que ustedes vendrían, pero ha pasado mucho tiempo». Roberto se acercó, su voz quebrada por la emoción. «Carlos, soy papá. ¿Recuerdas lo que pasó el día que desapareciste?». «No desaparecí, papá», respondió Carlos con la lógica simple de un niño de 7 años. «Seguí al elefante bebé. Me dijo que necesitaba ayuda para encontrar a su mamá, pero cuando traté de regresar con ustedes, ya no estaban ahí». Isabela, luchando por entender lo que estaba escuchando, preguntó: «Carlos, ¿qué elefante bebé?». No había ningún elefante bebé en el zoológico. Carlos señaló hacia el hábitat de los elefantes, donde las cámaras podían detectar su movimiento, pero no podían ver lo que él estaba señalando. «Está ahí, Isabela. Siempre ha estado ahí. Es muy pequeño y está muy triste porque no puede encontrar a su familia». Dr. Harrison, quien había estado monitoreando cuidadosamente los instrumentos durante la conversación, notó patrones extraordinarios en las lecturas electromagnéticas. «Las fluctuaciones de energía son consistentes con múltiples presencias», murmuró al detective Williams. «Es posible que Carlos no esté solo aquí». Durante los siguientes 30 minutos,
A través de una conversación cuidadosa y gentil, el equipo comenzó a entender lo que había ocurrido el día que Carlos desapareció. Según su relato, había seguido a lo que él percibía como un elefante bebé hacia una parte del zoológico que los adultos no podían ver. El elefante bebé me llevó a un lugar especial, explicó Carlos. Es como el zoológico, pero diferente. Todos los animales que vivían aquí antes están ahí, incluso los que ya no están en el zoológico normal. Dr. Harrison intercambió miradas significativas con Detective Williams. Sus investigaciones sobre la historia del Zoológico Nacional habían revelado que múltiples animales habían muerto en el terreno a lo largo de los años, incluyendo un elefante bebé que había muerto en 1998, 7 años antes de la desaparición de Carlos. «Carlos», preguntó Dr. Harrison suavemente, ¿hay otros niños en ese lugar especial? Carlos asintió vigorosamente. Sí, hay muchos niños. Todos vinieron aquí con sus familias, pero se perdieron como yo. Pero el elefante bebé nos cuida, nos asegura que algún día nuestras familias nos encontrarán. La conversación reveló una realidad que desafiaba toda comprensión convencional. Carlos había estado existiendo en lo que parecía ser una dimensión paralela del zoológico, poblada por los espíritus de animales que habían muerto en el terreno y otros niños que se habían perdido a lo largo de los años. «El tiempo es diferente allí», explicó Carlos. «A veces siento como si hubiera estado ahí solo unas horas, pero el elefante bebé me dice que ha pasado mucho tiempo en el mundo de ustedes». Isabela, con lágrimas en los ojos, preguntó: «Carlos, ¿quieres venir a casa con nosotros?». La pregunta hizo que Carlos se viera confundido y triste. «Isabela, he tratado de irme muchas veces, pero no puedo encontrar el camino de regreso. El elefante bebé dice que estamos atrapados hasta que alguien nos ayude a encontrar la puerta». Doctor, Harrison se inclinó hacia adelante, intrigado por esta información. «Carlos, ¿qué tipo de puerta?» «La puerta que conecta nuestro zoológico con el suyo», respondió Carlos como si fuera la cosa más obvia del mundo. «El elefante bebé dice que solo alguien que nos ama realmente puede abrir la puerta». María Elena, sin poder contenerse más, se acercó lentamente hacia Carlos. «Mi amor, ¿puedo abrazarte?». Carlos sonrió, la misma sonrisa radiante que su familia recordaba de 14 años antes. «Sí, mami, pero tienes que venir conmigo primero». Antes de que Dr. Harrison pudiera detenerla, María Elena había alcanzado a Carlos y lo había abrazado. En el momento que hizo contacto físico con él, algo extraordinario ocurrió. Las cámaras de seguridad registraron que María Elena simplemente desapareció, desvaneciéndose de la misma manera que Carlos había estado haciendo durante semanas. Los detectores electromagnéticos mostraron una spike masiva de energía y luego todo volvió a la normalidad. «María Elena», gritó Roberto, corriendo hacia el lugar donde había estado parada con Carlos. Pero no había nada allí excepto el sendero vacío. Dr. Harrison inmediatamente comenzó a tomar lecturas con sus instrumentos. «Sus firmas de energía siguen presentes», reportó. «Están aquí, pero en una frecuencia diferente de existencia». Durante los siguientes 10 minutos, que sintieron como horas para Roberto e Isabela, no había señal de María Elena o Carlos. Luego, gradualmente, comenzaron a escuchar voces. Roberto vino la voz de María Elena a través de los sistemas de audio. «Puedo ver todo. Carlos me está mostrando el otro zoológico. Es hermoso, pero tan triste». La voz de Carlos se unió a la de su madre. «Papá, mami está aquí conmigo ahora. Ella puede ver al elefante bebé también, y a todos los otros niños». A través de María Elena, que ahora servía como un puente entre las dos dimensiones,
El equipo aprendió la verdad completa sobre lo que había ocurrido en el zoológico a lo largo de los años. «Hay docenas de niños aquí», reportó María Elena, su voz llena de emoción. «Algunos han estado aquí desde los años 1960. Todos siguieron a animales que pensaron que necesitaban ayuda, pero terminaron atrapados en esta dimensión paralela». Doctor Harrison había teorizado correctamente. El zoológico había acumulado tanto trauma emocional a lo largo de las décadas. Animales que habían muerto en cautiverio, niños que se habían perdido, familias que habían experimentado pérdidas, que había creado una especie de zona residual donde las almas perdidas quedaban atrapadas. «El elefante bebé que Carlos siguió», continuó María Elena, «murió aquí en 1998. Ha estado atrapado aquí desde entonces, junto con muchos otros animales. Ellos toman la forma de bebés porque quieren ser cuidados, quieren amor». Roberto, luchando por entender, preguntó, «¿Cómo los traemos de vuelta?» «El elefante bebé dice que necesitamos abrir la puerta», respondió Carlos. «Pero tiene que ser abierta desde ambos lados al mismo tiempo». Dr. Harrison, consultando sus investigaciones sobre fenómenos paranormales, explicó lo que esto significaba. En casos de atrapamiento dimensional, la liberación a menudo requiere un acto simultáneo de amor y perdón desde ambas dimensiones. Isabella, quien había estado escuchando con creciente comprensión, preguntó, «¿Qué tipo de acto?» «El elefante bebé dice», vino la voz de Carlos, «que todas las familias que han perdido a alguien aquí necesitan venir y decir adiós apropiadamente. Los animales que murieron necesitan ser recordados con amor, no con tristeza». Durante las siguientes semanas, Dr. Harrison y Detective Williams trabajaron con la administración del zoológico para organizar algo sin precedentes. Una ceremonia de recordación y liberación que involucraría a todas las familias que habían perdido a niños en el zoológico a lo largo de los años, así como los cuidadores que habían perdido a animales queridos. La investigación histórica reveló que 6 niños habían desaparecido en el Zoológico Nacional durante los últimos 50 años. Todos los casos habían sido clasificados oficialmente como ahogamientos accidentales, caídas fatales o secuestros no resueltos. Pero siguiendo el patrón de Carlos, todos habían reportado ver animales que no estaban realmente allí antes de desaparecer. El 15 de julio de 2019, exactamente 14 años después de la desaparición de Carlos, se llevó a cabo la ceremonia. 20 familias se reunieron en el zoológico después del horario de cierre, incluyendo familias que habían perdido a niños, cuidadores que habían perdido a animales queridos y empleados que habían trabajado en el zoológico durante décadas. La ceremonia fue dirigida por el Dr. Harrison, con la participación de un ministro interdenominacional y un anciano de la tribu Piscataway, cuyos ancestros habían vivido en la tierra donde ahora estaba el zoológico. «Estamos aquí», dijo Dr. Harrison mientras el grupo se reunió en el área del hábitat de los elefantes para honrar a todas las almas que han quedado atrapadas en este lugar por amor, miedo o trauma. Estamos aquí para ofrecerles la paz que han estado buscando. A medida que cada familia hablaba sobre sus seres queridos perdidos y los cuidadores compartían memorias de los animales que habían amado, la temperatura en el área comenzó a cambiar y los detectores electromagnéticos registraron fluctuaciones masivas. Roberto, hablando por primera vez públicamente sobre su hijo, dijo, «Carlos, si puedes escucharme, quiero que sepas que no tienes que cuidar a los otros niños más. No tienes que quedarte para ayudar al elefante bebé. Tu trabajo aquí está terminado. Es hora de que vengas a casa». Isabella añadió, «Carlos, quiero que sepas que siempre fuiste el mejor hermano pequeño.
Me enseñaste a ser valiente, me enseñaste a amar a los animales y me enseñaste que la familia es lo más importante. Pero ahora necesitas descansar. Fue María Elena, hablando desde la dimensión donde había estado con Carlos durante semanas, quien pronunció las palabras finales que abrirían la puerta entre los mundos. Todos ustedes, niños hermosos, animales queridos, han estado esperando tanto tiempo para ir a casa. Sus familias los aman, pero también los están dejando ir. No necesitan quedarse aquí para ser recordados. Siempre vivirán en nuestros corazones. En ese momento, algo extraordinario ocurrió. Las cámaras de seguridad registraron lo que parecía ser docenas de figuras translúcidas materializándose por todo el zoológico. Niños de diferentes edades, animales de diferentes especies, todos moviéndose lentamente hacia un punto central en el hábitat de los elefantes. En el centro del grupo estaba Carlos, llevando de la mano a lo que parecía ser un elefante bebé translúcido. María Elena estaba a su lado, ahora visible tanto en las cámaras como para su familia. «Mami puede volver con ustedes ahora», dijo Carlos, su voz clara y feliz. El elefante bebé encontró a su mami también. Todos encontramos a nuestras familias. Una luz brillante, demasiado intensa para las cámaras, llenó el área. Cuando se desvaneció, María Elena estaba parada sola en el sendero, con lágrimas corriendo por su rostro, pero sonriendo. «Se fueron», dijo suavemente. «Todos se fueron a casa». Los detectores electromagnéticos confirmaron que las anomalías de energía que habían estado presentes en el zoológico durante décadas habían desaparecido completamente. El área se sentía diferente, más ligera, en paz. En los meses siguientes, no hubo más apariciones en las cámaras de seguridad del zoológico. Las fluctuaciones electromagnéticas cesaron. Y por primera vez en la memoria de los empleados más antiguos, el zoológico se sintió completamente tranquilo durante las horas nocturnas. La familia Rodríguez finalmente encontró la paz que habían estado buscando durante 14 años. Carlos había venido a casa, no físicamente, pero de una manera que les permitió decir adiós apropiadamente y saber que él estaba seguro y feliz. María Elena regresó a su trabajo como enfermera, pero ahora también trabajaba como voluntaria con familias que habían perdido a niños, ayudándoles a entender que el amor trasciende incluso la muerte. Roberto comenzó a trabajar con la administración del zoológico en programas de seguridad mejorados, asegurándose de que ninguna otra familia tuviera que experimentar lo que ellos habían pasado. Isabela completó su maestría en educación especial y se especializó en trabajar con niños que habían experimentado traumas, inspirada por su comprensión de que los niños a menudo perciben cosas que los adultos no pueden ver. El Zoológico Nacional estableció un memorial pequeño y discreto en el área del hábitat de los elefantes, dedicado a todas las almas que encontraron refugio aquí y ahora han encontrado paz. Solo aquellos que conocían la historia completa entendían su verdadero significado. Dr. Harrison publicó un estudio de caso sobre el incidente, aunque con todos los nombres cambiados, contribuyendo al creciente cuerpo de investigación científica sobre fenómenos que van más allá de la comprensión convencional. Detective Williams agregó el caso al archivo de casos resueltos, marcándolo como circunstancias extraordinarias. Había sido el caso más inusual de su carrera, pero también el más satisfactorio en términos de proporcionar cierre a una familia que había sufrido durante tanto tiempo. Para las familias de los otros niños que habían desaparecido a lo largo de los años, la ceremonia proporcionó una forma de cierre que nunca habían esperado experimentar. Saber que sus hijos no habían sufrido, que habían estado cuidando unos a otros y que finalmente habían encontrado paz, les trajo consuelo después de décadas de dolor.
El elefante bebé que había iniciado todo encontró a su familia también. Los récords del zoológico mostraron que había muerto de una infección en 1998, separado de su madre en sus últimos días. En la dimensión paralela había estado buscando cuidado maternal, atrayendo a niños sensibles como Carlos que podían percibir su necesidad. La historia de Carlos Eduardo Rodríguez se convirtió en una leyenda susurrada entre el personal del zoológico, pero también en una fuente de esperanza para familias que enfrentaban pérdidas inexplicables. Demostraba que el amor entre familias es más fuerte que las barreras entre la vida y la muerte, y que a veces los misterios más profundos tienen las resoluciones más hermosas. En las noches tranquilas en el Zoológico Nacional, cuando el último visitante se ha ido y las luces se atenúan, el personal de seguridad a veces reporta una sensación de paz y protección, como si ángeles guardianes estuvieran velando por el lugar. Las cámaras ya no capturan figuras misteriosas, pero ocasionalmente registran lo que parece ser una luz suave y cálida que se mueve gentilmente a través de los senderos. Es la luz del amor que nunca muere, el recordatorio de que Carlos y todos los otros niños y animales que una vez estuvieron perdidos, ahora están seguros en casa, unidos para siempre con las familias que nunca dejaron de amarlos. La verdad sobre la desaparición de Carlos había resultado ser más extraordinaria que cualquier explicación que los investigadores podrían haber imaginado. Pero también había sido, en última instancia, una historia sobre el poder del amor familiar para superar incluso las circunstancias más imposibles y traer paz a las almas perdidas que solo necesitaban saber que eran amadas y recordadas. En el final, Carlos había venido a casa exactamente como había prometido, llevando consigo no solo la paz para su propia familia, sino la liberación de todas las almas que habían estado esperando durante tanto tiempo para escuchar las palabras que necesitaban. Te amo y es hora de descansar.